Alison. Buenas noches, hermano Carlos. Ya la hermana Victoria, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar orando. Hoy tocan los capítulos 4, 5 y 6 de Esther. ¿Qué tal? ¿Han podido hacer leer los pasajes? No. Bueno, sí, he hecho 4 y 5. Ya, ok, está bien, hermano, no se preocupe. Bueno, vamos a empezar orando y empezamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo que nos regalas para poder estudiar tu palabra, Señor. Le pedimos que seas hablando a nuestros corazones, Señor, que podamos estar atentos a tu voz y que podamos entender lo que vamos leyendo en este libro de Esther, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan en qué nos quedamos la semana pasada? ¿En qué se quedó la historia la semana pasada? No se acuerdan. Nos quedamos en el capítulo 3, Ajá. ¿En qué hablando había pasado en de, el capítulo 3? bueno, Amán que tramaba pues destruir a los judíos, ¿no? Empezando por Mardoqueo, que ya sabía de dónde era su nacionalidad y pues el odio que le tenía, y a raíz de eso pues quiso desarraigar a todos, ¿no? Y, y bueno, dice Agageo, ¿no? Que más o menos procedía de los amanecitas, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, ¿no? Entonces nos quedamos en esa parte en la que Amán había conseguido que el rey dé un edicto para matar a los judíos, ¿no? Entonces, hasta ahí nos quedamos en la semana pasada y vamos a seguir leyendo qué es lo que sigue. Mi hermana Victoria, ¿puede leer del libro la segunda semana, la introducción, en la página 121? Ya. El título dice, cuando todo parece oscuro y sin esperanza. Cuando las cosas parecen oscuras y sin esperanza, te preguntas, ¿existe un Dios en el cielo que gobierna sobre los asuntos de los hombres? Un Dios en quien puedo confiar, que estará allí en mi necesidad más grande, en mi crisis, en mi hora de crisis. Un Dios que nunca llega tarde. Si puedes tener una respuesta positiva a estas preguntas, puedes imaginarte la tranquila confianza y valentía que pueden ser tuyas. Las lecciones para las próximas 2 semanas te darán la respuesta. Estudia bien, observa la palabra de Dios y descubre la verdad por ti mismo. Tú serás el más rico. Ujú. Gracias, hermano. Entonces, si vamos a empezar con el capítulo 4. Y vamos a notar cómo está la situación ahorita en el pueblo judío y en especial en Mardoqueo. Vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 4. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Entonces, ¿saben lo que significa el vestido de silicio y ceniza? ¿Saben lo que es? Era parte del ayuno. ¿Mm? Sí, pero ¿saben lo que era el vestido de silicio? No. Mm, claro, algo que no estaba de acuerdo. Mm, sí, eso era lo que expresaba. No, el vestido de silicio era como una especie de
como de chaleco, hecho con lana de cabra de Cilicia. Esta lana específicamente era bien áspera, ¿sí? Y causaba cierto dolor al vestirlo. Entonces, lo que significaba, en general en el Antiguo Testamento encuentren vestidos de silicio, era una ropa especial que se ponían que les causaba cierto dolor, cierta incomodidad, y lo hacían mostrando pues su tristeza. Cuando había luto también te usaban esta ropa. Cuando se encontraban tristes o enojados con algo que había pasado, usaban esto y también se cubrían la cabeza de ceniza, ¿no? Y todo eso era una muestra de dolor, ¿no? Del dolor que estaban pasando por dentro, era una forma de expresarlo, ¿no? Y era algo bastante común. Entonces, cuando aquí dice que Mardoqueo se vistió de silicio y de ceniza, es que hizo esto, ¿no? Que rasgaba su ropa, se ponía esta otra ropa encima, se ponía ceniza y eso expresaba su dolor, ¿no? Frente a los demás. Entonces ven que aquí Mardoqueo, por lo que acaba de pasar, de que acaban de promulgar la ley de que en 11 meses van a morir todos los judíos, se pone muy triste, ¿no? Le afecta, le duele, y su manera de expresarlo es con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la historia? Lo que pasa es que Esther se entera de lo que está pasando, bueno, no de lo que está pasando, sino de Mardoqueo, de cómo está, de lo que está haciendo, y manda a uno de sus guardias a preguntarle por qué está así, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos a fin de que se la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Mardoqueo le cuenta al siervo de Esther lo que está pasando para que se lo diga y le da una copia del decreto para que se lo enseñe, ¿no? Y le pide, le suplica a Esther que vaya delante del rey y le interceda por su pueblo, ¿no? De alguna forma le pide al rey que esto no pase. Mm, entonces, aparentemente hasta ahí en la historia, ven que Mardoqueo está confiando en Dios o está más bien esperando que Esther haga algo para solucionar el problema. ¿Qué ven hasta ahí? Está, le está encargando a Esther, ¿no? Interceda ante el rey o que hable con el rey. Ujú. Exacto, no vemos que hasta ahí, vemos que está esperando que Esther haga algo, ¿no? Y vamos a ver qué le responde Esther. En el versículo 11, Esther le responde y le dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Entonces, ¿qué pasa cuando Esther se entera de lo que está pasando? Y de la petición de Mardoqueo. ¿Qué es lo que le responde a Mardoqueo?
¿Qué pasaba si ella entraba donde el rey sin ser llamada? Bueno, que moría, pues, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? La ley era que si alguien entraba, cualquier persona, delante del rey sin ser llamado, y el rey no extendía su cetro en señal de aprobación, esa persona tenía que morir. ¿No? Entonces había un temor de Esther a entrar y morir, ¿no? De que el rey no extienda su cetro y de que ella muera. Pero aquí vemos una respuesta muy interesante de Mardoqueo, em, porque Mardoqueo en el versículo 14, vamos a volverlo a leer para que vean lo que dice, dice, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Con eso, ¿qué está queriendo decir Mardoqueo? ¿Qué creen que quiere decir ahí Mardoqueo con eso en el versículo 14? Que si ella no actuaba, bueno, había otro, ¿no? Ujú, De alguna forma Dios iba a enviar ayuda, ¿no? Por ser un pueblo ujú, especial, un pueblo escogido, ¿no? ujú. Exacto, no vemos que ahí Mardoqueo sí tiene la confianza en Dios, ¿no? Aunque Ujú. expresamente no lo diga ahí, pero él sabe que hay una promesa de Dios de guardar y cuidar a su pueblo, ¿no? Entonces, él, a pesar del dolor y todo lo que está sintiendo, él sabe que aunque Esther no haga nada, si Esther no hace nada, Dios de alguna forma va a liberar a su pueblo y librarlo de eso, ¿no? Entonces, mm, eso es interesante, ver la confianza que tiene Mardoqueo en el Señor, aunque la situación sea totalmente sin esperanza. ¿Y por qué sin esperanza? Porque en la ley persa, si se da una ley, eso ya no se puede cambiar. Aunque el rey quisiera cambiarlo, cuando la ley se promulgaba ya no se podía mover, ya no se podía cambiar. Irrevocable, ¿no? Exacto, era irrevocable. Ni el propio rey podía hacer nada. ¿No? Entonces, a pesar de eso, Mardoqueo tiene la certeza de que Dios los va a liberar de alguna forma, ¿no? Y por eso es muy interesante la respuesta que le hace a Esther. Y em, a partir de ahí viene una respuesta también bastante interesante de Esther, versículo 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó este. Entonces, vemos cuál es la respuesta de Esther frente a esa situación. ¿Qué es lo que le pide a Mardoqueo? El ayunar, lo único que Ayunar. creo. Ujú. ¿Y por qué creen que eso es importante? Porque ayunar implica, pues, buscar a Dios, ¿no? En clamor, en oración, para que Él abra, abra puertas o camino, ¿no? A una solución. ¿Mm? Exacto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que Esther se estaba a punto de exponer a una situación en la que podía morir, eso era cierto, ¿no? Y entonces lo que le pide a Mardoqueo y al pueblo es que intercedan por ella, ¿no? Delante de Dios, que ayunen y oren por ella y que esa forma Dios la puede ayudar en lo que está a punto de hacer, ¿no? Y no solamente el pueblo que lo haga por ella, sino Esther también dice que ella, junto con sus doncellas, lo va a hacer también, ¿no? Va a estar ayunando, buscando a Dios y luego de eso recién va a enfrentar la situación, ¿no? Entonces, esto a nosotros personalmente, ¿qué nos puede enseñar?
Bueno, cuando las situaciones escapan de nuestras manos, que podemos nosotros buscar también a Dios, ¿no? Ujú. Exacto, ¿no? La forma de afrontar las situaciones. No es que Esther simplemente entró de frente donde el rey, sino que antes de enfrentar esa situación difícil, hola María, hola Daniel, ¿cómo están? Antes de Hola, enfrentar esa buenas situación noches. difícil, hola, ¿cómo estás? Ella ayuna, ¿no? Ayuna y pide también al pueblo que ayunen por ella, ¿no? Que intercedan por ella delante de Dios. Entonces, eso es una enseñanza bastante importante y que podemos tomar para nuestras vidas, ¿no? El hecho de buscar a Dios en momentos así difíciles, ¿no? Y no tomar las decisiones por nuestra cuenta, no hacer las cosas por nuestra cuenta, sino buscar la dirección de Dios, ¿no? Y no solo nosotros, sino también pedirle a otras personas que puedan interceder por nosotros, ¿no? Orar por nosotros. Eso es algo bastante importante dentro de nosotros como cristianos, ¿no? Porque al final somos hermanos y la Biblia nos dice que nos ayudemos los unos a los otros, ¿no? Que podamos orar unos por otros. Entonces, el hecho de también, cuando hay situaciones difíciles, apoyarnos en oración es muy importante. Es lo que está pasando aquí, lo que Esther pide que hagan por ella y que ella también va a hacer. Entonces, estamos a punto de entrar al capítulo 5. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasan los 3 días y vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 5. Dice, aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono del aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces, ¿esto qué significa? Hasta ahí, Que Dios respondió al ayuno. ¿no? Exacto, ¿no? Que Dios estaba respondiendo al ayuno que había hecho Esther y que había hecho el pueblo también por ella, ¿no? Porque digamos que el temor más grande era eso, ¿no? Lo primero, que ella entre delante del rey, que el rey no extienda su cetro y ella tenía que morir, ¿no? Pero vemos que en medio de esto, Dios la guarda, la cuida, ¿no? Entonces, digamos que la primera parte, la de entrar delante del rey, ya, ya la había superado. Ahora faltaba lo que seguía, ¿no? Interceder por el pueblo y pedirle al rey que de alguna forma el pueblo no muera, ¿no? Como el edicto que acaban de dar. Y Esther, vamos a ver que hace, que tiene una estrategia bastante interesante, porque Esther en ese momento pudo haber dicho, mira, este rey, me está pasando esto, has dado este decreto y mi pueblo va a morir. Pero ella no hace eso en ese momento, sino que ella organiza un banquete. Y en ese banquete invita al rey e invita a Amán. Amán, acuérdense, es el que quiere matar a todo el pueblo. Y ella invita al rey, invita a Amán y hace un banquete con ellos, ¿no? A todo esto, Amán no sabe que Esther es judía. ¿Qué pasa en el banquete? Que, bueno, ella prepara el banquete, van todos, dice la palabra que Esther haya gracia delante del rey, y Amán hasta ese momento también está bastante contento por caer en gracia delante del rey, ¿no? Vamos a leer el versículo 9. Dice, salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Em, y a Amán le pasa algo bastante interesante, ¿eh? Es que Amán, bueno, tiene gracia y favor delante del rey, que el rey le ha dado mucho poder, le ha dado muchas riquezas, y prácticamente es la mano derecha del rey, puede hacer y deshacer lo que quiera, pero
cuando ve a Mardoqueo, se amarga, se enoja, em, y eso como que le quita paz, ¿no? A pesar de tener prácticamente todo lo que quisiera, el simple hecho de ver a Mardoqueo le quita la paz, ¿no? Y eso es algo de que en los siguientes versículos se ve como él se queja, ¿no? Delante de su esposa, de sus siervos, él dice, tengo todo, pero dice que todo esto no me sirve de nada, porque cada que veo a Mardoqueo me perturbo, ¿no? Él reconoce eso, no tengo todo, pero cuando veo a Mardoqueo es como si no me sirviera de nada, ¿no? Porque me molesto. Em, y aquí va a aparecer la Ceres, que es la esposa de Amán, y va a aparecer algo muy interesante. Versículo 14 dice, le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana diga al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entre alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Todo esto, ¿por qué? Porque Esther en el banquete todavía no le había dicho al rey del decreto ni nada de los judíos, sino que los había invitado a un segundo banquete, al otro día. Em, entonces, ¿cuál es el consejo que le da la esposa y sus amigos a Amán? Que preparen una horca de 50 codos de altura. Ujú. Para matar a Mardoqueo, ¿no? Para matarlo. Ujú, Es un mal consejo, ¿no me parece? ujú, exacto, ¿no? Porque en realidad no ayuda a Amán, ¿no? Amán ahí está guardando un odio y un rencor sin razón, sin sentido, em, y ellos lo incitan más bien a culminar ese odio, ¿no? A matarlo, al que provoca ese odio, ¿no? Se podría decir Em, entonces que Amán, junto con su esposa y sus amigos, tenían el mismo corazón. sí, digamos que sí, ¿no? Y quizás ellos eran también los que lo empujaban un poco a la forma que él tenía de actuar, ¿no? Em, pero ¿qué pasa? En el versículo 6 perdón, en el capítulo 6 va a pasar algo así, un giro de guión completamente de novela. Y vamos a leerlo porque es mejor leerlo que contarlo. Dice, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey a sus oficiales, nada se ha hecho con él. Ya, esa parte se acuerdan, ¿no? Se acuerdan que Mardoqueo había escuchado a dos servidores del rey que estaban haciendo un complot para matarlo, y él se lo había dicho a Esther, y Esther le había dicho al rey. ¿No? Todo esto se había registrado en el libro de las memorias y crónicas. Pero resulta que no se le había dado ningún reconocimiento a Mardoqueo por eso, ¿no? Y justo esa noche, em, cuando Amán está planeando matar a Mardoqueo, el rey no puede dormir, pide que le lean los libros, y justo leen esa parte en la que el rey se acuerda de Mardoqueo y se da cuenta de que no se le había dado ningún honor, ¿no? Entonces, justo después de eso, entra Amán, y aquí viene una parte pues alucinante. Versículo 6. Dice, entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza.
y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se siente en la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Qué pasó? Ironía, ¿Qué pasó? ¿no? Me salió el tiro por la culata. Cuando el rey le pregunta a Amán, ¿qué harías la persona que el rey quiere honrar? Ah, se le hinchó Amán el corazón. pensó que estaba hablando de él, ¿no? Ajá, al toque se lo creyó. Y pues da pues una serie de cosas que hacer, de vestirlo con la ropa real, ponerle la corona, pasearlo a caballo Ya por se la estaba ciudad. viendo él mismo ya. Y el rey que le dice Hace igualito. Y no que le omitas haga nada. eso. Ujú. A Mardoqueo, ¿no? Y Amán estaba a punto de decirle que quería matar a Mardoqueo, que iba a matar a Mardoqueo. Y, y bueno, todo esto pasa, ¿no? Entonces como que todo el plan que estaba teniendo Mardoqueo, perdón, Amán, es derrumbado y pasa todo lo contrario, ¿no? Que se exalta o se alaba a Mardoqueo, ¿no? De una forma pues espectacular, o sea, tener la corona del rey, el vestido real y que lo paseen en caballo por la ciudad y que se anuncie que él tiene el favor del rey, pues es algo espectacular, ¿no? No es algo que le pase a cualquiera. Y el rey le da este reconocimiento a Mardoqueo por lo que había hecho antes, ¿no? Y justo se da en el momento en el que Amán quiere matar a Mardoqueo, ¿no? Mm, y vamos a ver lo que pasa después. Dice, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesumbrado y cubierta su cabeza. Estaba avergonzado por lo que acababa de pasar, ¿no? Contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Entonces ellos le dicen algo interesante, su esposa y sus consejeros. ¿Qué le dicen? Dice pues que ha empezado a caer, ¿no? Que no lo vencerá. ¿Mm? Pero ¿cuál es la razón que le dan? ¿Por qué no lo iba a vencer? Si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, Ujú. ¿Qué me están diciendo? Si Mardoqueo es judío, no lo vas a poder vencer, sino que vas a caer delante de él. ¿Y por qué creen que dicen esto? por causa del Dios que creían los judíos. Ujú. Exacto, ¿no? Em, porque esto que acababa de pasar no era algo normal, ¿no? No era una casualidad, que justo cuando Amán quería matarlo pase todo lo contrario, ¿no? Sino que Ceres y sus consejeros se estaban dando cuenta, se habían dado cuenta de que el pueblo judío tenía una protección especial de parte de Dios,
¿no? Y era justo lo que Mardoqueo había dicho antes, ¿no? Que de alguna forma Dios siempre los iba a cuidar. Y justo pasa esto, ¿no? Y aquí se queda en la historia porque la próxima semana nos toca del 7 al 10 y acaba de estar. Pero hasta aquí, capítulos 4, 5 y 6. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Que busquen qué cositas pueden parecer casualidades, pero en realidad no son casualidades, sino es el obrar de Dios. Entonces, en estos tres capítulos, ¿qué cosas han podido ver que pueden ver el poder de Dios obrando? Cuando ayunan, se reúnen a ayunar, pues Dios responde, ¿no? Y Esther cuando se presenta, haya gracias delante del rey. Ujú. Ya, muy bien. ¿Qué más? Y aún en el capítulo 6 pues el mismo hecho de que el rey no podía dormir, es algo que ya Dios estaba actuando, ¿no? Lo estaba, Ujú, y entonces hizo leer las memorias para exaltar a Mardoqueo, que siempre fue leal, ¿no? ujú. Muy bien. ¿Ven alguna otra cosa que sea Dios obrando, que puedan ver que es Dios obrando? María, Daniel, Anthony, ¿ven algo que les haya llamado la atención? ¿Alguna otra? No ven nada más. ¿Ninguna? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Creo que en el 6:12 de alguna forma, Dios también golpeó en el corazón de Amán, ¿no? Porque tanto que Ujú. se asaltaba, se engrandecía y odiaba y todo lo demás, pienso que al final, como dice que se fue a su casa apesumbrado y cubierto su cabeza, nadie más que Dios mismo, ¿no? Para darle ese golpe, ¿no? Ujú, Ante esa acción que tuvo que hacer, ¿no? ujú. Exacto, ¿no? Vemos que Dios también em, le enseña a Amán que lo que está haciendo está mal, ¿no? O que lo que quería hacer está mal. Y digamos que también es una oportunidad que Dios le da a Amán para hacer lo correcto. No era como una corrección que también se le estaba dando a Amán. Ya luego que Amán lo haya entendido o no lo haya entendido o no haya querido darse cuenta, ya es un tema de él. Pero digamos que eh, en lugar de matarlo y cargar ese pecado de asesinato, em, como que había una muestra de una extensión de amor de parte de Dios también hacia Amán, Ujú. de que no lo haga, sino que se, se convierta, ¿no? Y se arrepienta de lo que está haciendo, ¿no? Incluso su esposa y sus consejeros también son una forma de que Dios le está hablando
de, oye, lo que estás haciendo está mal y no es correcto, ¿no? Ujú. Porque, digamos, estás peleando contra Dios, no contra Mardoqueo solamente, ¿no? Hola, hermana, ¿cómo está? Buenas noches. Mm, entonces, sí, hay un trabajo ahí de Dios personalmente con Amán también. Y algo que a mí me llama la atención es el cambio de mentalidad de Esther, ¿no? Cuando Mardoqueo la confronta también, ¿no? Porque Esther Ujú. al principio tiene miedo de presentarse delante del rey, de interceder por su pueblo, porque piensa que va a morir, ¿no? Entonces ella no quiere hacerlo. Y Mardoqueo de alguna forma la confronta y le dice, si tú no lo haces, Dios nos va a librar de alguna otra forma. Pero le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿No? Em, entonces como confrontándola y no y diciéndole, si Dios te ha puesto en la posición en la que estás, es por algo, ¿no? No es que Dios te haya llevado ahí porque sí, sino que Dios también te va a usar en ese lugar y quién sabe si para este momento, justo para este momento, es que Dios te ha puesto ahí, ¿no? Y cuando es confrontada por Mardoqueo, Esther cambia su forma de pensar, se da cuenta y dice, sí, ok, lo voy a hacer y pide que ayunen por ella y ella también se propone ayunar, ¿no? Como que prepara su corazón para ese momento. ¿Por qué? Porque obviamente tiene miedo de lo que va a pasar, es normal como ser humano enfrentar una situación así en la que te estás exponiendo a morir. eh, es difícil, ¿no? De afrontar, pero ella pide ayuno por eso, ¿no? Y ella también ayuna, ¿no? Entonces, es bastante importante, ¿no? Y ahí también se ve a Dios obrando en el corazón de Esther, ¿no? Y luego de eso, en la forma en la que Esther maneja la situación, porque Esther tiene como un plan preparado. No es que simplemente va y le dice al rey, Amán nos quiere matar, sino que tiene un plan de armar un banquete, luego armar otro banquete, y ya vamos a ver la próxima semana cómo se desarrolla y realmente qué es lo que pasa después. Pero sí hay como un plan con Esther, que Dios está obrando en ella personalmente, ¿no? Que luego la va a usar para salvar al pueblo, pero en ella también hay un cambio. Ok, ¿alguna otra cosita que vean que sea Dios obrando? Capítulo 4, 5 o 6. ¿Algún otro? O nada más. Bueno, entonces, otra pregunta que nos da el libro. ¿Qué aprenden acerca del ayuno? De la forma en que se hacía, cómo se hacía y por qué se hacía.
¿Qué pueden aprender aquí sobre el ayuno? Bueno, se dice que no se bebía ni se comía en esos días ya programados, ¿no? 3 días en este Ujú, caso. Y eso en esos días pues era únicamente buscar a Dios, ¿no? No te daba lugar a pensar en comer o solamente buscar a Dios. Eso era un tiempo para ello, ¿no? ujú, ya. ¿Y qué es lo que están pidiéndole a Dios en ese tiempo de ayuno? Que pues aunque ella no era llamada ante el rey, pero que aún así estaban ayudando específicamente para que, eh, a ver cómo era. A ver, vamos a leer Y ese le ayuda, pasaje. A ver, capítulo 4, versículo 16. Dice, sí, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. eso era. Él están pidiendo a Dios específicamente. Para entrar a ver al rey, aunque no era conforme a la ley, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué creen que Esther dice, si perezco, que perezca? Porque bien podría, mm, O sea, ¿creen que le estaba pidiendo específicamente a Dios, Señor, por favor, cuando entre a ver al rey, que no me mate? no le estaría pidiendo seguramente el hallar gracia, que el cetro, que sabían ellos que el cetro tenía que ser levantado para que no, no la maten, ¿no? Ya. Eh, Eh, el yo pienso pedido que podría era ser más. Dios actuando en el corazón del reino. Ya, ok. María, ¿qué querías decir? O sea que el pedido de repente era un poco más específico por la ley que había dispuesto Amán, me parece, Ya. que Esther pueda hallar gracia para que el rey anule esa reina, esa ley. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra? Vamos a leer el versículo 14, cuando habla Mardoqueo. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, atención a esta parte, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Cuando Mardoqueo le dice eso, Mardoqueo está seguro de que Dios los va a liberar de alguna forma, sea a través de Esther o sin Esther, ¿no? Si Esther no lo hace, Dios puede librarlos de alguna otra forma. Ahora, Esther, cuando entiende eso, em, y ora, y bueno, y ayuna, em, puede haber estado haciendo ayuno por varias cosas. Uno, por el miedo que sentía a morirse, ¿no? A entrar en la presencia del rey y que el rey no extienda el cetro y se muera.
para lo cual que se pueda hallar gracia delante del rey, que el rey pueda tener misericordia y todo eso. Otro es por lo que dijo María también, ¿no? Que por el decreto que se había dado contra los judíos y que éste pueda encontrar la forma de comunicárselo al rey para que el rey acceda a su petición, ¿no? Que se puede entender esa parte porque ella, luego de ayunar y cuando se presenta delante del rey, tiene un plan, que es hacer un banquete y luego otro banquete y invitar a Amán, ¿no? Entonces, también puede ser un ayuno, una petición por dirección de qué hacer o cómo actuar, qué decirle al rey, ¿no? Em, pero lo que yo veo también es algo que me parece mucho más interesante con la frase de Esther cuando dice si perezco que perezca, es que Esther está pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no lo que ella específicamente quiere ni lo que el pueblo específicamente quiera, sino que se haga lo que Dios quiera. Y al final, esto ya para nosotros, cuando oramos específicamente por algo en específico, una petición en específico que le estamos pidiendo a Dios, em, la petición en sí va más por someter nuestra voluntad a lo que Dios quiera y no cambiar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios quería que Esther se muera, en ese momento, cuando entre delante del rey, eso iba a pasar sí o sí. Que no fue así, pero si Dios quería que eso pasara, eso iba a pasar. Entonces, la petición de Esther, entiendo yo, va más por el hecho de que se haga la voluntad de Dios y que yo esté dispuesto a aceptar esa voluntad, ¿no? Que yo sé que Dios puede liberar al pueblo así, así de una porque quiere, que yo sé que Dios puede hacer que caiga en gracia delante del rey, que yo sé que Dios puede hacer que el rey no me mate, y todo eso lo sé. Entonces, si estoy seguro de todo eso, sé que así como Dios puede hacer eso, también puede que no quiera hacerlo. Entonces, yo no voy a obligar a Dios a cambiar su decisión ni su voluntad. Entonces, mi petición va más por, yo sé que tú puedes hacerlo, y si quieres, por favor, hazlo. Y si no, pues ayúdame a someterme a tu voluntad. Y de ahí viene la expresión, si perezco, que perezca, ¿no? Me acuerdo, ahorita no me acuerdo quién fue el que le dijo a Jesús, que Jesús le dijo si quería ser sanado, y le respondió, si deseas, puedes hacerlo, ¿no? Em, entonces, eso me parece una lección bastante importante, ¿no? Porque vamos a poner el caso de una enfermedad, ¿no? Que tengamos algún familiar con alguna enfermedad. Yo sé que Dios tiene el poder para sanar a esa persona, que Dios puede sanarlo ahorita así inmediatamente, que Dios puede hacer que libre cualquier dolor, cualquier cosa que esté sufriendo esa persona, que Dios puede hacerlo, porque todos sabemos que sí puede hacerlo. Entonces, mi petición podría ser, Señor, por favor, hazlo, sánale, sánale, sánale. Ya, ¿y qué pasa si Dios no quiere sanar a esa persona? Que Dios quiere que ese proceso de enfermedad pase por algo, para enseñarle algo, para transformar su corazón, para transformar su familia, para cualquier cosa. Y Dios tiene un propósito mayor con esa enfermedad, ¿no? Entonces, entendiendo eso, mi petición iría más por, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, que si tú quieres, puedes hacerlo. Y si deseas hacerlo, por favor, hazlo. Pero si no es así, ayúdame a entender tu voluntad, ayúdale a esa persona a entender tu voluntad y trabaja lo que quieras trabajar en esa persona o en otras personas. Entonces, es diferente la petición, si se dan cuenta en la oración, ¿no? No porque dude de Dios, no porque no crea que Dios no pueda sanar a la persona, sino porque todo lo contrario, estoy totalmente seguro que puede, pero si no quiere, es por algo, ¿no? Es porque Él tiene un plan mayor que quizás yo no entiendo, o que quizás me cueste entender en este momento. Pero si Él quiere,
puede, ¿no? Entonces, la petición de Esther iría más por ese lado, ¿no? Entendiendo lo que Mardoqueo le ha dicho, de que de alguna forma Dios va a librar al pueblo, con Esther o sin Esther. Em, que Esther puede morir en ese momento, si el rey no extiende el cetro, Esther se muere, ¿no? Entonces su petición iría más que Dios haga su voluntad, que sea lo que Dios quiere, pero también si es que Dios permite que ella pueda acercarse al rey, que vea una forma de comunicarle lo que está pasando con el pueblo judío. Y eso es justamente lo que pasa, ¿no? Ella entra delante del rey y el rey extraña su cetro, ¿no? Dice que le cae en gracia y que incluso le dice que le da hasta la mitad del reino si quiere, ¿no? Entonces, Esther lo que simplemente quería era no morir, ¿no? Cuando se presente delante del rey. Y el rey no solo le da eso, sino que le ofrece muchísimo más. Le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Entonces, es muchísimo más del miedo inicial que tenía Esther, ¿no? Y luego lo que dijo María también, ¿no? La forma en cómo manejar la situación delante del rey, ¿no? Y lo que le iba a decir, cómo lo iba a hacer, el plan de hacer el banquete con Amán y todo lo demás. Em, entonces, esa petición, esa forma de ayunar, nos puede ayudar también bastante a nosotros al momento de orar y de pedir cosas, ¿no? Y cuando ayunamos, cuando oramos, cuando le pedimos cosas al Señor, nuestra petición debe estar más inclinada en entender qué es lo que Dios quiere hacer con esa situación difícil que estamos pasando, ¿no? Porque acuérdense que hasta ahorita todo lo que hemos visto de Esdras y Nehemías, toda esa situación difícil que estaba pasando el pueblo de estar en un país que no era el suyo, muchos como esclavos, em, era una situación difícil, era dura de vivir, pero Dios tenía un plan mayor, que era que el corazón del pueblo regrese a sus caminos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos centramos en el problema que estamos viviendo, en la situación difícil que estamos viviendo, no sé, sea enfermedad, sea problema económico, sea problema familiar, lo que sea. Puede ser una situación dura y difícil de vivir, de atravesar, pero que muchas veces Dios tiene un plan mucho más alto, mucho mayor, que quizás nosotros por enfocarnos en el problema no vemos, ¿no? Por enfocarnos en todo el problema que estamos viendo, no vemos qué es lo que Dios realmente quiere, que hay un plan mayor que puede ser trabajar en nuestros corazones, trabajar en un área específica que no hemos trabajado, o incluso usarnos como ejemplo para nuestros familiares, para amigos, para personas cercanas, y que otras personas puedan acercarse a Dios a través de nuestro problema, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Entonces, esta forma de pedir eso a Dios específicamente, nos va a ayudar mucho a estar más tranquilos y a confiar más en el Señor, ¿no? De tener la certeza de que Dios puede, pero también saber de que al final se va a hacer su voluntad, aunque quizás no la entendamos y aunque quizás no nos guste, pero que pase lo que pase, sea bueno o malo para nosotros, al final todo nos ayuda a bien. Entonces, esa enseñanza me pareció bastante interesante de esta parte. Y bueno, todo lo demás que pasó, ¿no? La próxima semana, ya es la última semana de estudio, terminamos capítulos 7, 8, 9 y 10. Y con eso ya se acaba nuestro estudio de Esther y bueno, de todo el estudio que hemos estado haciendo desde hace, no sé ni cuándo empezamos. ¿Abril, mayo, junio? No me acuerdo. Em, pero bueno, espero que los animo a que sigan leyendo esta semana. Si no han estado el día, no se preocupen, sigan leyendo y puedan terminar el estudio, porque de por sí la historia es bastante interesante, o sea, es muy chévere, te atrapa. Pero también hay muchas enseñanzas ahí que podemos ir viendo, ¿no? Y sobre todo lo que les dije, recuerden ver, por más de que no se mencione a Dios en todo el libro,
qué cosas vemos que es el poder de Dios obrando, ¿no? Ya sea en una situación, en el corazón de una persona, en la forma de responder de alguien, o en algo que pasa. Hay muchas cositas que, que vemos que es Dios obrando, aunque no se mencione a Dios, ¿no? Porque en el ayuno incluso ni se menciona a Dios, pero sabemos a qué se refiere. Entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, queja? ¿Nadie? Ok, vamos a leer el pensamiento para la semana de la página 125. Dice, cuando estás en problemas, ¿a dónde vas? ¿Por qué? ¿De dónde viene tu ayuda y tu esperanza? ¿Es realmente capaz el hombre de rescatar al hombre? ¿O está el Dios invisible detrás de las cortinas del escenario de la vida, anticipando los eventos de tu vida, la de otros y las acciones de las naciones? Tus respuestas a estas preguntas pueden ser la diferencia entre la paz y la confusión, entre la estabilidad o el caos emocional y mental. ¿Estás confiando y buscando a Dios? Si no es así, déjanos sugerirte que consideres por qué no lo estás haciendo. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Jeremías 17, del 5 al 8. Así que bueno, mediten en eso, en esa enseñanza que hemos visto hoy, en la seguridad de Mardoqueo, en la confianza que tiene en Dios, en cómo enfrenta Esther también el problema, orando y ayunando. Así que bueno, meditemos en eso y vamos a orar para terminar. Vamos a ver. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este libro de Esther, Señor, que está siendo de tanta bendición para nosotros, que nos está enseñando un montón. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a meditar en esto, Señor, en quién está nuestra esperanza, en quién está nuestra confianza, Señor, a poder tener esa seguridad que tenía Mardoqueo de que tú ibas a cuidar a tu pueblo, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que el problema parezca enorme y sin solución. Había una confianza en que tú los ibas a cuidar, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, también a nosotros cuando nos acercamos a ti, cuando estamos pasando problemas difíciles, a poder tener esta confianza en ti, Señor, a poder tener la seguridad de que tú nos vas a cuidar. Y también, Señor, que quites cualquier miedo y temor que podamos sentir, así como Esther sintió al principio, y quizás porque estaba viendo más el problema que viéndote a ti, Señor. Y que también podamos aprender de la forma en cómo manejaron este problema, con ayuno, con oración, y pidiendo tu dirección, pidiendo tu guía y pidiendo que seas tú el que tome el control y que muestres qué es lo que se debe hacer. Le pedimos que esto podamos aplicarlo también en nuestra vida, que no se quede simplemente como un conocimiento más, sino que pueda ser algo real en nuestra vida cuando estemos viviendo situaciones difíciles para nosotros, situaciones en las que quizás no vemos la salida, que podamos estar tranquilos en que tú siempre vas a tener todo bajo control y que podemos siempre refugiarnos en tu amor, Señor. Y aun cuando parezca todo perdido, sabemos que tú siempre, siempre vas a cuidarnos y vas a obrar lo mejor para nosotros, Señor. Te damos gracias, te agradezco por cada uno de mis hermanos que están aquí, te pido que los bendigas, que los guardes mucho, Señor, que puedan seguir estudiando tu palabra, que los fortalezcas, si están desanimados, que puedas
animarlos, Señor, a seguir perseverando en tu palabra, Señor, que los guardes. Si es que tienen problemas de salud, problemas económicos, problemas en sus familias, en sus trabajos, Señor, que seas tú ayudando y proveyendo cualquier necesidad, mi Dios, que los guardes y sobre todo que te amen cada día más, Señor, que puedan enamorarse de ti, que puedan disfrutar de ti, Señor, que puedan siempre separar sus tiempos para buscarte, para orar y leer tu palabra, Señor. Y que todo esto que estamos aprendiendo podamos también compartirlo a las personas que tenemos cerca, a nuestros amigos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, Señor, que no nos conformemos con esto, sino que también podamos compartirlo a otras personas y que muchas personas puedan conocerte a ti a través de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, gracias por esta noche. Te pedimos que nos guardes en esta semana. Y el próximo lunes, que ya es la última lección, que vamos a estar terminando el estudio, te pedimos que nos guardes y que seas tú dirigiendo todo, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y listo, hermanos. Pues nos vemos la próxima semana. Si alguien tiene Gracias, alguna hermano Carlos. duda, normal me escriben y hablamos. Cuídense, Dios los bendiga.